Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. El Salmo 2, el verso 1 dice la Escritura: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Amén y amén. Este pasaje bíblico habla de la naturaleza en el hombre. Un ser humano que sencillamente no quiere estar cerca de su creador, que se niega obviamente a sujetarse a los mandamientos, a los estatutos de ese Dios que vive por los siglos de los siglos. Y en este pasaje el salmista habla de una parte profética que se va a cumplir en Apocalipsis 19, el verso 19. Dice la Escritura: y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. En el tiempo final, en la gran tribulación, los ejércitos de la tierra se van a reunir para tratar de derrotar a aquel que ha enviado sus juicios sobre la tierra. La Escritura misma nos dice que pese a lo que Dios había permitido sobre el ser humano, ni aun así el corazón de los que estaban acá en la tierra se arrepentirán, sino por lo contrario endurecieron sus corazones. El ser humano es rebelde por naturaleza, no se quiere sujetar a la voluntad de Dios, no se quiere sujetar a la palabra del Señor, quiere llevar sus propias leyes, quiere hacer las cosas a su manera y quiere desconocer fielmente a su Creador y a su Padre Celestial. Por eso el salmista habla acá y pregunta: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Eso es lo que pasa cuando hay rebeldía en el corazón del hombre. Toda su vida es banal. Todo lo que el hombre haga e intente hacer estará dentro de la vanidad de esta tierra. Bien dijo el rey Salomón: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y en ese gran discurso que él nos regala allí en Eclesiastés, en esos 12 capítulos, vemos claramente cómo Salomón deja ver la vanidad de la vida. Y este hombre podía hablar con certeza sobre esto, porque él en un momento de su vida se había apartado del camino, se había apartado de Dios y empezó a vivir en la banalidad de esta vida. Pero finalmente él reconoce que sin Dios él no es absolutamente nada. Él termina el libro diciendo: el fin de todo el discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El todo del hombre es el Señor, es Dios. No podemos permitir la rebeldía en nuestro corazón, no podemos permitir que la vanidad de este mundo nos envuelva, nos distraiga y termine alejándonos de Dios. El verso 2 dice: se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y acá es algo importante. Dice que los reyes de la tierra se amotinan, se levantan en contra de Dios y de su ungido. Date cuenta que la palabra aquí muestra una diferencia muy importante, donde la Escritura deja ver al Padre Celestial y al ungido del Padre, que es Jesucristo mismo. Al final de los tiempos, en la batalla de Armagedón, el Señor descenderá con gran gloria del cielo con su esposa, que seremos nosotros. Allí en el cielo se habrá celebrado ese matrimonio, las bodas del Cordero, y nosotros descenderemos con el Señor en la segunda venida. En la tierra, el ser humano, los ejércitos de la tierra, en cabeza del diablo, el anticristo y el falso profeta, estarán acá dispuestos a guerrear contra aquel que ha enviado sus juicios. Mira el desafío del ser humano, mira la soberbia, mira la altanería del ser humano, no queriéndose sujetar a su Creador. Y es allí donde los hombres se reúnen contra Dios y contra su ungido, que es el Señor Jesucristo, y dicen: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Sí, sucede hoy en día y sucederá hasta el final. El ser humano no se querrá sujetar a Dios.
Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Dios dejó sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos con el único propósito, iglesia, de que nosotros realmente nos sujetásemos a ellos y obedeciéramos a su palabra. Es nuestro manual de vida. Es donde Dios nos exhorta y nos insta a obedecerle para guardarnos del mal, para guardarnos de vivir situaciones que Él nunca quiso sobre nuestras vidas. Pero la respuesta de Dios ante la soberbia, el ego, el orgullo del ser humano, cuando se amotinarán esos pueblos de la tierra para tratar de luchar, de pelear contra el Dios vivo, la respuesta de Dios es impresionante. Verso 4. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Mira esa respuesta. ¿Por qué la palabra muestra que Dios se reirá de ellos? ¿Por qué la Escritura muestra que Él se burlará de los habitantes de la tierra? Porque nunca el hombre podrá ser ni igual ni mayor a Dios. Él es el soberano, Él es el Dios de todas las cosas. Pero el ser humano cree que puede llegar a ser Dios. El ser humano cree que tiene el poder absoluto de todas las cosas, y el único que tiene el poder absoluto de todo es Dios, el Señor, el creador de los cielos y la tierra. Por eso la Escritura muestra claramente que en todo lo que intente hacer el hombre para pelear contra Dios, para sencillamente sobrepasar la soberanía, el poder del Señor, lo único que Dios hará es burlarse del ser humano. Porque el ser humano no ha entendido que somos creación de Dios, que estamos sujetos a la voluntad y a la soberanía del Dios vivo. Pero me gusta lo que sigue acá. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Qué pasa cuando alguien intenta levantarse contra Dios? Pasa esto. El furor de Dios viene, la ira de Dios viene. Dios está siendo paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día de juicio sobre esta tierra llegará definitivamente. La ira de Dios será derramada sobre esta tierra. El furor de Dios se verá y los seres humanos experimentarán las consecuencias de no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvos. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Date cuenta cómo la Escritura misma habla de cómo Dios coloca a su rey y lo coloca sobre Sión, que es el monte de Dios, ese monte Oreb donde está la presencia del Dios vivo. Ahí estará Jesucristo reinando para siempre. El Señor, el Dios Todopoderoso, publicará y mostrará a las naciones de la tierra que el único y verdadero Dios es el Señor, que Jesús se le ha entregado toda la autoridad. Y mira cómo el Señor lo describe a través del salmista: pídeme y te daré por herencia las naciones. Mira que este es un texto que han malinterpretado, pero realmente el texto es específicamente sobre Jesús. Él es el rey, Él es el que heredará todas las naciones. Él es el que sencillamente puede estar en posesión de todos los confines de la tierra, solamente Él. Y el verso 9 lo confirma: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Eso es lo que sucederá en el tiempo final. La ira de Dios entonces será derramada sobre la tierra. Dios quebrará con vara de hierro, como vasija de alfarero desmenuzará a los habitantes de la tierra, porque no quisieron obedecer a la verdad, porque rechazaron a Jesucristo. El tiempo día tras día, iglesia, se está agotando y es necesario que nosotros, como siervos de Dios, prediquemos esta verdad. El tiempo se acorta, los juicios de Dios llegarán sobre esta tierra. Él juzgará con vara de hierro a los habitantes de la tierra. Hoy la gracia y la misericordia de Dios está sobre la humanidad, pero el tiempo se acorta y la gracia terminará, y después de la gracia vendrá el tiempo de juicio. Ay de aquel que esté en esta tierra,
Ay de las que estén embarazadas, ay de las que tengan niños pequeños y no hayan querido reconocer fielmente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tiempo de arrepentimiento, iglesia. Es tiempo de entender que jamás podremos librar una batalla en contra de Dios y de su ungido, mucho menos contra el Espíritu Santo de Dios. Ahí está la soberanía de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está la voluntad de Dios. Sus hijos nos sometemos y nos sujetamos a Él. Sabemos que Él es bueno, que Él es recto y que Él es justo. Y al obedecer a Él y a su palabra, sabemos que estamos en las mejores manos, que Él cuidará de nosotros, que Él preservará nuestras vidas hasta el día glorioso de su venida. Lo creo fielmente. Sé que Él está por regresar. Pero hay de aquellos que queden en esta tierra, porque muchos se amotinarán, muchos se levantarán contra el Dios de los cielos, pero no le podrán vencer, porque nunca nadie le ha vencido, ni en el pasado, ni en este presente, ni en el futuro. Nadie vencerá al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, gracias por tu hermosa palabra, Dios. Gracias por esta enseñanza preciosa en esta mañana. Quiero bendecir a tu pueblo y a tu iglesia. Quiero pedirte que esta palabra corra, que llegue a muchas vidas, a muchos corazones. Cumple el propósito, Señor, que tienes con este mensaje. Te lo pido, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, bendiciones grandes del cielo. Tiempo de arrepentimiento. Tiempo de estar a cuentas con Dios. Vienen tiempos difíciles sobre la tierra, y hay de aquel que more sobre la faz de este mundo, de esta tierra, porque nadie, absolutamente nadie, se podrá librar del juicio que está por venir. Dios te bendiga, Dios te guarde.